pues siempre tratando de adaptarnos, pero bueno, por mi caso, pero pues todo bien. Ah, bueno. Listo, yo creo que estamos 35, faltarían, yo creo que por ahí 4 o 5. Si quieren de pronto 2 minutos, preguntas, cosas, comentarios que tengan pendientes, los podemos ir adelantando y mientras llegan los otros 3 o 4 que hacen falta y arrancamos de una vez. Profesor, Señor. bueno, es que vi un paper de, ay, ¿cómo se llama Hewitt y Aguijot, creo que se llaman, los Ujú. que tienen un libro que usamos, ¿no? Bueno, Ajá. que está en la bibliografía, donde hacen un modelo de solo para Australia. Sí, Este, y en ese paper, la manera en la cual sacan alfa es por medio de las pentables. ¿Podemos hacer eso? por medio de las pentables. Sí, Ah, sí, pues la, de hecho, las World Paintables tienen también información sobre cuentas nacionales. Ahora, hasta donde yo me acuerdo, no, a no ser de que ya lo haya buscado y haya encontrado el alfa estimado por las World Paintables, listo, se puede tomar de ahí sin problema. Pero yo no me acuerdo que ellos, o sea, que en las World Paint Tables estén los alfas estimados. En lo que está ahí son las series, digamos, homologadas de cuentas nacionales. Mm, y no sé si ellos cuando acuden a la fuente dicen que pues la fuente fue la World Paint Tables y la estimación que ellos hicieron. Es solamente como chequear eso. Si ya ahorita tienen alguna alfa estimada, pues súper bien porque ya tendríamos entonces el valor de alfa estimado. También ahí tener cierta consistencia, digamos que, ahora si lo hizo para el modelo de solo, entonces está muy bien, que sea la especificación funcional parecida a la nuestra. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, no hayan incorporado capital humano o no hayan incorporado otro factor de producción y que ese alfa corresponda a una especificación funcional distinta a la que nosotros estamos trabajando. Esos serían como los únicos puntos que yo creo que valdría la pena revisar, pero si después de hacer esa revisión mmm, encuentran que si es consistente, no habría ningún problema en utilizar esa base de información para el proceso de estimación. ok, perfecto, muchas gracias. Sí, entonces lo Listo, checo. listo. Bueno, ¿algún comentario adicional antes de arrancar con el modelo de Chumpita? Listo. Entonces, vamos a arrancar de una vez con el modelo. Venga, miramos acá que todo esté. Sí, aquí está el tablero. Bueno, entonces, el modelo de Schumpeter tiene varias consideraciones adicionales respecto a los modelos que nosotros hemos visto hasta este momento. Entonces, venga, aquí les comparto la pantalla. Y el marco, digamos, el marco teórico y el desarrollo completo del modelo en sí es un poco más, podríamos decir, como complejo, como denso, porque tiene varias consideraciones adicionales. Y por eso yo quiero, pues, sin perjuicio de que desarrollemos una parte del modelo, digamos, una parte formal del modelo
que es importante. Mm, para mí también es como bien relevante que, tal vez lo que vale la pena siempre destacar de estos modelos es cuál es la hipótesis central del modelo y cómo se está incorporando esa hipótesis dentro, digamos, del funcionamiento del modelo, y si esos elementos de variación, digamos, que es al final lo que, cómo está interactuando dentro del modelo para poder llegar a los resultados de crecimiento económico. Siempre es como respondiendo la pregunta de cuál es la razón por la que un país crece más que otro, y cuál es porque, y también qué hace que un país sea más rico que otro. Entonces, mm, nosotros dentro de las distintas variaciones de los modelos que hemos visto, donde está el aprendizaje por la práctica, donde está pues, el tema de Romer, de las ideas, había una variación de alguno de esos modelos donde el crecimiento de la economía se expresaba a partir del número de bienes. ¿Eso qué quiere decir? Que los procesos de expansión económica no se daban porque se produjeran más bienes homogéneos, que eso era un supuesto un poco como el de Solow, que era lo que decíamos que para la forma para interpretar un modelo de esa naturaleza era asimilar el tipo de bien como al trigo de Ricardo, donde uno decía, tengo un bien que puede tener dos naturalezas distintas, puede ser tanto un bien de inversión, la materia prima, puede ser un bien de consumo. Yo puedo consumir trigo o utilizar el trigo como un insumo para la producción en un mundo donde la tierra, digamos, fuera en un principio, digamos, suficiente cantidad de tierra que no fuera un limitante para la producción. Yo tendría la posibilidad de elegir cuánto trigo consumir, cuánto trigo guardar para cultivar, y tendría, mm, tendría en ese modelo esa disyuntiva como bien definida. Tendría bienes que se transforman de consumo a inversión, eh, y los rendimientos decrecientes uno los podría asimilar a las distintas calidades de la tierra. Esa podría ser, digamos, una de las hipótesis. Entonces, cada vez que al principio utilizo las mejores tierras y a medida en que se va cultivando más y más, entonces va cayendo la calidad de la tierra. Y entonces la relación y el punto central de por qué un país crece más que otro es al final cuál es la cantidad, digamos, de cultivos que se tiene. De, y de la disyuntiva que se tendría. Esa sería como la hipótesis y como lo que estaríamos analizando dentro del sistema del modelo de Solow. Un tema con un solo bien, un tipo de bien homogéneo, donde nos preocupamos esencialmente por la decisión de cuánto trigo guardar para producir más. Y donde esa era la hipótesis, la tasa de ahorro, ver cuánto yo guardo y que al final se convierta en inversión. Mire que además, ahí sí lo que discutíamos la clase pasada, el efecto como de que el ahorro aquí sí que es equivalente a la inversión. De hecho, el ahorro está causando la inversión en este caso. Lo que el trigo que yo guarde es el trigo que voy a invertir, que quiere decir que voy a poner a sembrar, y ese es como al final el sistema que uno se imagina para tener un modelo tipo Solow. Pero los modelos de ese estilo tienen también como unas dificultades, sobre todo respecto a cómo funciona el mundo, y es una primera dificultad es que no existe un solo tipo de bien. De hecho, parte de la riqueza y de cuando uno compara por qué un país es más rico que otro, se diferencia sustancialmente, podríamos decir que en dos cosas. No solamente el número de bienes
y va a haber otro elemento que va a ser la calidad de los mismos. Pero el número de bienes va a ser, en primer lugar, un punto esencial. Entonces, si uno hiciera la comparación, por ejemplo, entre um, un país desarrollado eh, versus un país en vías de desarrollo, un país emergente, y analizara la calidad media de vida digamos, de los dos tipos de habitantes, digamos, no comparando una persona pobre en un lado versus una persona pobre en el otro, sino lo que uno llamaría el que se ubica en la mediana de riqueza, tal vez la persona que, digamos, que puede representar la calidad de vida media de una familia. Por ejemplo, si uno hiciera las diferencias solamente al nivel, por ejemplo, de los bienes de consumo de la alimentación, por ejemplo, puede haber diferencias de los tipos de bienes que se consumen, pero eso no marcaría las diferencias en el PIB per cápita. Uno diría, pues, digamos, hay un consumo relativamente, no sé si llamarlo parecido, pero ese no sería como lo esencial dentro de la diferencia de lo que consume uno y lo que consume el otro. Mm, Incluso uno podría sacar una hipótesis de que la calidad de los bienes que se consumen incluso en el mundo emergente puede ser incluso más alta. Eh, Eso tocaría evaluarlo, pero en términos generales no habrían tantas diferencias eh, solamente medido en ese tipo de consumo. De pronto sí hay algunos elementos de valor agregado, por ejemplo, no sé, las comidas en restaurantes, el porcentaje de personas que consumen, no, digamos que no preparan los alimentos, sino que se genera un tipo de valor agregado yendo a comer a un restaurante y que ahí se genera un proceso de generación de valor agregado, que ese ya se podría considerar como otro tipo de bien, dado que tiene un grado de intermediación. Pero entonces, si hay ciertos tipos de bienes, ciertos tipos de consumos que no están marcando las diferencias, y para, digamos, rubros de consumo grandes, puede que eso no sea lo esencial. Entonces, ¿qué sí marca, qué es lo que sí hace distinto probablemente y que uno diga una persona que vive en un país rico tiene mayor ingreso, eso al final en qué se traduce? Porque uno puede decir que tiene mejor calidad de vida si en ciertos tipos de bienes al final uno no nota tanto las diferencias. ¿A ustedes qué se les ocurre? Yo, uno, ¿por qué diría que, o sea, en qué se está reflejando esas diferencias de ingresos entre una persona que, digamos, de representativa que vive en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, versus, por ejemplo, una persona representativa que vive en Perú, Colombia, bueno, no sé si Chile, ya Chile es de mayores ingresos. Eh, ¿Cuál es la diferencia esencial en los consumos de ambos agentes representativos? ¿A ustedes qué se les ocurre? Es en realidad la mayor cantidad de bienes que consumen. O sea, por ejemplo, en el caso de la comida, entonces que consumen dos veces más comida y por lo tanto por eso son más ricos, tienen mayor calidad de vida, o exactamente eso, ¿cómo se refleja? Pues, profe, yo creo que ahí entraría a jugar como era la ley de Engel, ¿no? Mm, Sí, claro, ahí entra a jugar y por eso elegimos el sector de la alimentación, digamos, de los bienes básicos de consumo, donde en principio se marcan las menores diferencias. Entonces uno diría, por ahí no es. Pero entonces, ¿en qué sí es? O sea, ¿qué cosas eh, sea, que hace que en efecto tenga mayor calidad de vida? Menor preocupación por sus necesidades básicas. Mm,
menor preocupación, eso pareciera como una especie de que tienen una mayor tasa de ahorro. Y ese podría ser que tienen como un ahorro precautelativo y que dado caso que algo llegue a pasar, pues tienen eso para reemplazar. Pero no necesariamente, o sea, igual eso uno diría, o de pronto que hay un sistema de aseguramiento, que eso sería un tema ya como del Estado. Pero ahí lo que uno está diciendo es, puede haber una sociedad donde hay menos incertidumbre y otras donde hay más incertidumbre, pero no estaríamos diciendo que hay una persona, digamos, es que la relación entre PIB per cápita puede ser perfectamente 5-1. Mm, si está teniendo 5 veces más ingreso, eso en la práctica, ¿en qué se ve reflejado? Se debe ver reflejado en algo. Porque si no se viera reflejado, entonces de hecho este curso empezaría a perder un poquito de peso, porque quiere decir que no estamos viendo que no habrían efectos del crecimiento económico sobre la calidad de vida. Nosotros lo hablamos sobre la capacidad de consumir bienes y servicios, pero miren que les estoy colocando un ejemplo, que es un ejemplo inducido, que es el de los alimentos, y es en la medida en que las personas consumen, no hay mayores diferencias en los consumos, por ejemplo, de los sectores primarios. Entonces, ¿en qué sí se ve reflejada esa diferencia de esos dos tipos de hogar? Pues, bueno, podríamos ir por la hipótesis que da Angus Deaton en El Gran Escape, donde habla acerca de que, o sea, bueno, no sé si, bueno, últimamente ha habido como la discusión acerca de los índices de felicidad y todo eso, ¿no? Pero habla de que un mayor PIB per cápita en las personas tiene una mayor genera una mayor felicidad o sea, tiene una relación lineal estable. Si lo metes en logaritmos, claro está. Entonces podría ser por medio de eso la diferencia en que podemos encontrar, o inclusive podemos encontrar que tienen mayores recursos para poder ahorrar, ¿no? O sea, y los ahorros precautorios debido a que ayudan a aplanar el ciclo, pues ayudan a que no tengan tantas fluctuaciones, por tanto pueden crecer más constante, bueno, pueden tener un crecimiento más constante que, por ejemplo, países latinoamericanos. Mm, Pero miren que sigue siendo raro, porque el tema del ahorro precautelativo está bien, pero depende mucho de la tasa de ahorro de la familia. Digamos, podemos tener economías emergentes, digamos, países asiáticos que tienen tasas de ahorro de 40%, niveles de PIB per cápita mucho más bajitos. Yo no diría tienen más ahorro precautelativo que un país desarrollado en proporción, más certeza sobre lo que vaya a pasar. Entonces, en términos generales, ¿qué cosas consumen las familias o la familia media, digamos, de un país desarrollado que no consuma la familia media de un país en vías de desarrollo, de un país emergente? Yo ¿Qué diría que tipo la tecnología, señor? o sea, en países con mayor ingreso, pues la gente de ingreso medio va a tener como más electrodomésticos que un país menos desarrollado. Uh-huh. Por supuesto, y es que aquí es donde está como un elemento engañoso de cómo vive la persona media en un país y en otro. Y mire que aquí hace uno referencia a la familia promedio. ¿Cuánto gana? ¿Cuáles son los ingresos de una familia promedio en Colombia? Nosotros habíamos calculado el PIB per cápita en términos nominales, ¿no? Nos daba como algo bajito, menos, o sea, como 1.300.000, que eso incluye remuneraciones al trabajo y al capital, que decíamos es bastante, o sea, es bastante bajo. eh, y qué tipo de bienes se consumen. Entonces, por ejemplo, una diferencia grande pueden ser bienes de alta tecnología, la penetración, por ejemplo, de smartphones
en la sociedad, pese a que ha crecido un montón, pues sí se notan diferencias grandes. No solamente son nuevos bienes, sino también la calidad de dichos bienes. Y esto habla de las dificultades que uno puede ver en el PIB per cápita como ese elemento que aproxima la calidad de vida de las familias. Y les voy a colocar un ejemplo. ¿Cuál ha sido la persona más rica de la historia? Se discute que fue un italiano o Rockefeller. Un italiano por allá del Renacimiento que manejó parte de los bancos y que le prestaba plata a los Medici y a los Borgia, pero pues no han confirmado bien ese dato, entonces mientras tanto Rockefeller. Creo que Y, Jeff Bezos, ¿no? y si les dijera que hubo una persona que a valor de hoy, a precios de... Todo toca compararlo a precios de hoy, ¿no? Es Rockefeller, pero a precios de hoy. Jeff Bezos, pues bueno, si estamos a precios de hoy, que esa en precios de hoy, el italiano. Pero si les dijera que hay una persona que fue más rica que todos ellos, que incluso, aunque tocaría validar, creo que, por ejemplo, la suma de los tres que acabaron de mencionar, esta persona habría sido a precios de hoy más rica que esas tres personas juntas. ¿No les suena? Entonces, hubo una persona por allá en el siglo XIV que era de apellido Musa, lo que se llamaba como Mansa Musa, algo así por ley. Era un señor que tenía todo el oro del mundo. De hecho, es como famoso por un viaje que hizo como con más de 70.000 personas, eh, donde tenía caravanas llenas y llenas de oro, que se la llamaba como la ruta del oro. Si uno cogiera todo ese oro y lo trajera a valor presente, pues daría una riqueza superior a todos los que acabaron de mencionar. La riqueza de él a precios de hoy era algo así como unos 400.000 millones de dólares. Esa era como, algunos cálculos muestran que podría ser algo así. Rockefeller a precios de hoy se habla como de 200.000 millones. No sé Jeff Bezos cuánto debe estar, creo que superó los 100.000 millones, que eso era una barbaridad, y Bill Gates está como en los 70.000, 80.000, no sé ahorita con el precio de las acciones cuánto estará, pero era más o menos esos órdenes de magnitud. Entonces, miren la cantidad de riqueza que tenía ese señor del siglo XIV. Pero si uno compara la calidad de vida media de ese señor, que era la persona más rica que ha tenido jamás la humanidad, la persona más rica de todas, con un valor digamos, de su riqueza de 400.000 millones, y la compara con la calidad de vida media de una familia, puede que sea muy parecidas, incluso puede que en la actualidad la calidad de vida incluso de la familia hoy sea muchísimo mejor que la que tuvo ese señor. No solamente por el acceso a las vacunas, cuánto tiempo él se demoraba en mandar un mensaje a una persona que estaba muy, muy lejos, cuánto tiempo se demoraba en transportarse de un país a otro. Jamás tuvo distintos tipos de experiencias como ir a ver un partido de fútbol, ir a ver una película en cine, disfrutar de los distintos contenidos que se podrían tener, la posibilidad de comer
distintos tipos de comidas, entonces que comida japonesa, comida mexicana, comida francesa, no sé, lo que sea. Y la posibilidad de acceder a un mundo grande de información, la posibilidad de tener buena parte del conocimiento, no sé si de la humanidad, pero buena parte, digamos, del conocimiento que hay en el mundo a través de una búsqueda en un dispositivo digital. Son cosas que en este momento se pueden hacer, que en ese momento no lo podían hacer, y eso habla de que la persona media hoy probablemente vive mejor que la persona más rica de la historia que nunca jamás haya conocido la humanidad. Entonces, todos estos elementos son para mostrar que el problema que hay, digamos, con una visión lineal del PIB, una visión de, digamos, de un proceso de acumulación de la producción, como, digamos, tal vez las limitaciones que uno hallaría en unos modelos lineales tipo el trigo de Ricardo, tipo Solow, donde pareciera que la riqueza es un proceso de acumulación, que la riqueza se transforma es en que yo entre más trigo acumule, más guarde y más ponga a producir, voy a poder tener una mayor calidad de vida. Y aquí entonces empezamos a meter dos elementos. El primero, distintos bienes. Entonces lo que hace que lo que se nota en la diferencia de la calidad de vida de una persona de ingreso medio en un país desarrollado y en un país en vías de desarrollo, un primer elemento fundamental es el número de bienes al que se tiene acceso. Entonces, ahorita, aunque por ejemplo, la revolución del Internet y todo ha cortado esa distancia de manera sustancial, cosa que no se ve en las cuentas nacionales. Y eso es una cosa importantísima. Hay las diferencias en unos segmentos, en unos tipos de bienes se ha cortado muchísimo, pero como eso no se refleja en las cuentas nacionales, es difícil saber cuál es el impacto propiamente de ese tipo de inclusión. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál era el tamaño de, por ejemplo, el sistema de correos de Estados Unidos, que era un sistema de correos robusto, que llegaba a todas las casas del país, que tenía un montón de empleados, un montón de infraestructura para poder hacer que la gente se pudiera comunicar con cualquier persona en el país a través de ese sistema? Eso en cuentas nacionales tenía un peso importante. La incorporación del correo electrónico hace que de repente no solamente las familias de Estados Unidos, sino todas las familias en el mundo, pues puedan que tengan acceso a Internet, por supuesto, y que tengan una cuenta de correo electrónico, a tener acceso a ese tipo de bien de manera mucho más intensa, de manera mucho más frecuente, pero ya no se ve reflejado en cuentas nacionales. Lo único que se ve reflejado en cuentas nacionales es lo que ustedes pagan por su cuenta de Internet mes a mes. Pero no se refleja que ese servicio ya es pues completamente gratuito, que tienen acceso a ese tipo de información. Y eso habla de que, y por eso aquí, digamos, la comparación de pronto uno a la área, no sé si del mundo de los 80, donde eran mucho más claros los distintos tipos de bienes, más museos, más estadios para ver eventos deportivos, más salas de cine, más tipos de, digamos, de actividades de entretenimiento que se puede ver, digamos, donde podría salir de cierto modo favorecido el país desarrollado. Entonces, todo este contexto largo, donde a uno lo pone a pensar, digamos, en los modelos de crecimiento, que esto no es un tema lineal. Por ejemplo, los que están a favor de los procesos de apertura y de incorporación dicen que es que la apertura no solamente se ve en el PIB.
los procesos se ve también que el producto en este caso no es siempre el mejor indicador de que tan bien vive una familia. Entonces, en estos modelos lo que vamos a hacer es énfasis en los distintos tipos de bienes, que es un primer elemento importante, distintos tipos de bienes, y un segundo elemento que es la calidad de los bienes, que eso es lo que ustedes decían, y es, por ejemplo, en los instrumentos digitales y la calidad de los mismos. Entonces, puede que la penetración, si uno mira solo la penetración de smartphone, ve algunas diferencias importantes, pero si uno ajustara por calidad, entonces qué porcentaje tienen cierto tipo de celulares que tienen mejores características, qué sé yo, si uno ajustara por el tipo de bienes, entonces probablemente esas diferencias se hacen aún más grandes. Entonces, y así con, digamos, todos los bienes que uno podría analizar. Entonces, por ejemplo, el déficit habitacional, que ese es un caso interesante. Puede que a medida en que se van dando los porcentajes de acceso y cada vez en el país tenemos menor déficit habitacional, ya uno empieza a evaluar otros elementos, que es la calidad de las viviendas. Entonces, si uno ajusta por calidad, todavía las diferencias son notables. Todavía tenemos muchas familias viviendo en una misma casa, 2, 3 familias viviendo en un solo hogar, que eso es como un déficit de calidad de las viviendas. Eso genera problemas de convivencia y todo, digamos, una literatura que digamos, no es de este curso, pero es lo que marca esas diferencias en la calidad de vida de las familias. Entonces puede que ya no haya déficit tanto cuantitativo, pero sí bastante déficit de calidad. Todo temas de zonas verdes y todo lo que puede marcar esas diferencias en el desarrollo. Entonces, vamos a ver el modelo de Schumpeter. El modelo de Schumpeter va a tener un énfasis muy importante en la calidad de los bienes. Y este va a ser el elemento fundamental. Pero va a asumir unos supuestos para que este modelo pueda como funcionar bien. Primero, que los bienes finales tienen un consumo importante de bienes intermedios. Y la calidad se va a ver reflejada es en los bienes intermedios. Entonces, las mejoras de calidad se notan es justamente en los avances de los bienes intermedios. Entonces, ustedes imagínense un computador o un celular. Entonces, el bien final, por supuesto, va a ser cada vez mejor en la medida en que tenga una mejor capacidad de procesamiento, que tenga una mayor capacidad de memoria, de almacenamiento. Pero esos son dos bienes intermedios distintos. El microprocesador y la memoria y el disco duro. Entonces, uno va a ver reflejada la innovación es en los bienes intermedios, tanto en el disco duro como en el microprocesador. Cada vez más capacidad de procesamiento, cada vez más capacidad de almacenamiento. Y por supuesto, esa mejora en los bienes intermedios va a tener un impacto sobre el bien final. Pero entonces aquí nos vamos a concentrar es cómo van mejorando la calidad de dichos bienes intermedios. Y por simplicidad, dado que ya había, digamos, lo que hace Schumpeter es como fijar el número total de bienes intermedios. Es decir, en la economía existen un número finito, así sea muy, muy, muy grande, de bienes intermedios. ¿Eso qué quiere decir? Que eventualmente podrían haber nuevos bienes finales, pero debe ser solamente con los bienes intermedios disponibles en la economía. Entonces es un supuesto algo fuerte y es que aquí la innovación se va a dar es en la mejora de los bienes intermedios, probablemente en la creación de nuevos bienes finales a través de los mismos bienes intermedios
pero no va a haber creación de nuevos bienes intermedios. ¿Y por qué lo hace? Digamos que ya había otros modelos previos donde hacían mucho énfasis en la creación de nuevos bienes y donde la expansión de la economía se hacía a través de la creación de nuevas firmas que generaran nuevos tipos de bienes. Entonces aquí, como pasa en todos los modelos, se quiere aislar el efecto y se quiere ver cuál es el resultado, digamos, que yo tengo de ese elemento en específico que yo estoy analizando. Entonces aquí vamos a tener como una especie de 3 sectores. Profe, qué pena, no me queda muy claro porque se fija, mejor dicho, se fija el número de bienes intermedios, pero estamos diciendo que la calidad de los bienes dependería de eso, entonces no habría cambio en la calidad o No, no, no. cómo. No, entonces lo que nosotros tenemos son un número finito de bienes intermedios, pero cada uno de esos bienes intermedios puede tener mejoras en la calidad. Dicho de otro modo, nosotros podemos tener un bien intermedio definido que puede ser el disco duro, pero lo que puede pasar es que el disco duro puede tener mejoras importantes en su calidad. El disco duro puede ser más pequeño, el disco duro puede tener mayor capacidad de almacenamiento, puede tener cambios que hacen que tengan mejor calidad, pero sigue siendo, digamos, el mismo tipo de bien, solamente tiene mejoras en la calidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener 1000, 10.000, 15.000, un número finito, así sea muy, muy grande, de bienes intermedios y que no van a existir más bienes intermedios. Ese es como uno de los supuestos importantes en el modelo de Jupyter. Luego uno lo puede relajar, pero en términos generales, lo que dice es vamos a tener muchos bienes intermedios y esos bienes intermedios van a ser finitos. ¿Y qué es lo que va a pasar con todos esos bienes intermedios? Pues que vamos a tener mejoras importantes en la calidad. Entonces, aquí podríamos hablar como de un gráfico de este estilo. Imaginémonos que el eje X es como el número de productos, número de bienes intermedios. Y aquí nosotros podríamos estandarizar una especie de nivel de calidad. Entonces aquí lo que tenemos nosotros es el primer bien intermedio, segundo bien intermedio, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente hasta un bien n, no sé, n-1 y por acá un n. Y que aquí tenemos distintos niveles de calidad, 1, 2, 3, 4 y 5. Y así hasta el nivel que uno quiera, que puede seguir creciendo. Entonces lo que nosotros tenemos en realidad en un momento dado es distintos bienes intermedios que tienen distintos niveles de calidad. Así sucesivamente, cualquier nivel de calidad, aquí puede ser 3 y aquí puede ser 1. Y entonces, ¿cómo se va a ver el avance de la economía? Es a través de las mejoras en la calidad de los bienes. Ese es como, yo creo que como el elemento central del modelo, es nosotros tenemos un número finitos de bienes intermedios. Pueden ser muchísimos, pero son finitos. Y lo que vamos a tener por cada uno de esos bienes es una mejora sustancial en la calidad de dichos bienes intermedios. Y van a tener una característica adicional. Y esa característica es que cuando hay una mejora de calidad, una mejora importante en la calidad, el bien anterior termina siendo obsoleto. Y ahí el término de destrucción creativa, y y les voy a poner nuevamente un ejemplo con el tema del disco duro. Si yo logro tener un disco duro que genera
que tiene mayor capacidad, tiene el doble de capacidad y tiene el mismo costo, y tiene el resto de los aspectos igual, simplemente ese nuevo disco duro deja obsoleto todos los demás discos duros que estaban hasta ese momento. Digamos que este supuesto igual es un poco duro. Hay muchos casos en los que, digamos, los nuevos tipos de bienes o los bienes con mayor calidad no necesariamente hacen que todos los anteriores pierdan vigencia. Pero esta es como la orientación y el supuesto que debe hacer para que sea mucho más fácil el desarrollo del modelo. Y lo que dicen es, mire, si nosotros tenemos distintos tipos de bienes intermedios, esos bienes intermedios tienen diferentes niveles de calidad y el avance lo vamos a tener a través de que esos bienes intermedios tengan un mayor nivel de capital. Y por eso aquí nosotros vamos a tener 3 sectores. Uno que corresponde a los bienes finales, otro que corresponde, digamos, al de investigación y desarrollo, y otro que se va a llamar los consumidores. Entonces, esta es como una parte inicial del modelo que es muy importante de tener, ¿qué haríamos, por ejemplo, qué significaría en otro modelo tipo como de nuevos tipos de bienes? Que la expansión no sea por la calidad, sino que la expansión sea aumentando el eje X, teniendo cada vez más bienes y servicios. Entonces, ¿qué sería la diferencia de riqueza entre un país y otro? Los servicios aéreos, países que tienen y países que no tienen servicios aéreos. Entonces, quiere decir que al crear el nuevo sector que se encarga del transporte aéreo, se genera un nuevo tipo de bien y así es como va el Producto Interno Bruto aumentando, que se crean más bienes. Entonces, países que tienen no tienen cine, países que tienen no tienen estadios, que no tienen, eso va marcando las diferencias porque se van creando nuevos sectores. Acá no, acá lo que está pasando es que se define un número limitado, así sea muy, muy, muy amplio de sectores, y lo que va cambiando es la calidad de los mismos. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo se hace la distribución de la fuerza laboral entre el sector de bienes finales y el de investigación y desarrollo? O digamos que se asume que ambos, o sea, que en ambos está participando el total de la fuerza de trabajo. Uno en este modelo, digamos, sí se asume el pleno empleo, pero aunque se asume el pleno empleo, la distribución entre los dos sectores va a ser endógena. Digamos, el modelo se va a preguntar cómo yo hago para saber quiénes pasan a un lado y quiénes pasan al otro, y va a ser dependiendo de los salarios, y los salarios van a depender de los beneficios estimados de la producción de bienes o de la otra, o de la producción de bienes y servicios. Entonces vamos a arrancar con la función de producción. Hay una cosa para elementos prácticos. A mí me interesa que conceptualmente ustedes este modelo lo entiendan bien. Aquí vamos a desarrollar parte de digamos, de la matemática y de la formalidad del modelo, pero este va a ser el único modelo en el que no me interesa tanto que ustedes tengan toda la mecánica del modelo o que hayan desarrollado todo lo que es el desarrollo formal. Sería útil si pues ustedes para que tengan una referencia. Este es del libro de crecimiento económico de Sala y Martin, pero no el de apuntes, sino el otro, el de Economic Growth. Y por eso me interesa mucho es que, digamos, el desarrollo formal ahí es un poco más difícil. Entonces, y uno se pierde mucho desarrollando el modelo entre lo que conceptualmente es importante dentro de esta hipótesis de crecimiento. Por eso es que le gastamos tanto tiempo a esta parte inicial y es lo que es esencial dentro del modelo. Entonces acá... Profe, qué pena le interrumpo. Sí, señor. ¿Cuál era el sector ID que aparece ahí? ¿I más D? De investigación y desarrollo. Eso, gracias. ¿Y qué es lo Profe, que...? qué pena. Podríamos decir que el I+D es el que se encarga de mejorar el nivel de calidad.
Ese es el rol del I+D. Es tal cual, es mejorar el nivel de calidad de los distintos bienes intermedios. Y ya uno va cogiendo la mecánica del modelo. Entonces, ¿cuál es? Profe, ¿y ese de investigación y desarrollo se puede tomar como una especie, digamos, de sector educación o algo así? En la práctica, sí. O sea, en la práctica, ¿qué es lo que uno analizaría? Es si la mejora en el nivel educativo aumenta la probabilidad de crear nuevos tipos de bienes. Y aquí viene un tema muy interesante. Según Sala y Martin, que para él cuando da, yo no sé, busquen en YouTube una conferencia que él dicta sobre qué hace que un país sea más competitivo. Pues ustedes saben que él fue el creador del índice global de competitividad y todo lo demás, y es como una referencia en estos temas. Pero aparte de eso, es un gran comunicador. Entonces, que eso es difícil encontrarlo a veces entre los economistas que son muy, muy, muy buenos. A veces no transmiten las ideas de manera tan clara. De hecho, dicen que los economistas escribimos muy mal, que las cosas, y que él tiene esa característica que es no solamente, aparte, digamos, de la calidad del economista, sino también la forma como transmite las ideas. Y para él, este tipo de innovación y en general, digamos, esa competitividad no sea, por ejemplo, tanto por la infraestructura que tienen los países. Dice, puede que la calidad de la educación sea importante, pero no el nivel educativo de las personas hacen que se generen nuevos tipos de bienes. Entonces, en el caso del microprocesador y del disco duro que les estoy hablando, probablemente eso sí requiere tener un equipo con un nivel, digamos, de educación grande, avanzado, que sea capaz de descubrir o de desarrollar nuevos instrumentos con mayores niveles de capacidad, pero no, pero lejos de eso, según él, el 70-75% de las innovaciones se dan por los mismos trabajadores, por las personas que están haciendo una labor de manera frecuente y que encuentran nuevas formas y nuevas cosas de hacerlas, nuevas formas de hacer las mismas cosas que generan un avance en en el sector, que no quiere decir que necesariamente sean de tipo tecnológico. Y esto a mí me parece un concepto muy importante. No todas las innovaciones se refieren a tecnología y se refieren o sea, uno siempre tiene en la cabeza de que la investigación y desarrollo y la innovación se refiere a tener cada vez mejores procesadores, mejores discos duros, una capacidad, por ejemplo, de poder transmitir, de que el Internet sea más rápido. Entonces eso significa mayor innovación y puede que sí, pero hay muchos otros tipos de innovación que no necesariamente están relacionados con esos temas. Y aquí les voy a colocar los ejemplos que suele contar. Y es, por ejemplo, distintos modelos de negocio. Eso significa innovación y no necesariamente es de tipo tecnológico. Entonces, el éxito de Zara, se cuenta la historia de que Amancio Ortega, cuando pues, crea Zara y todo lo demás, la diferencia esencial de este negocio era que mientras que la tradición del sector de la moda era que hubiera 2 colecciones o 4 colecciones casi cada año, donde se asociaba a las temporadas, digamos, ¿cómo es que se llama? Lo que es primavera, otoño, eso tiene un nombre y se me olvidó, y el verano y ¿Las estaciones? las estaciones. Exactamente, que uno le dice, mire, tenemos la ropa de las distintas estaciones. Entonces ahí es donde se hacían como los grandes eventos de moda, donde se hacían por estaciones y donde la forma donde se creaba esa moda era a través de grandes diseñadores que se inventaban unas cosas que eran como lo que todavía hay, pero digamos que para un sector
tal vez de ingresos mucho más altos, donde se inventan algún tipo de ropa sin tener en cuenta las preferencias de los consumidores. Y lo que hace, digamos, a Zara muy exitoso es que primero cambian el estilo cada 15 días y en vez de utilizar grandes diseñadores y gente sofisticadísima en el proceso de producción creativa de la ropa, lo que hacen es preguntarle a la gente y decirle, oiga, ¿qué tipo de ropa a usted le gustaría tener? Una chaqueta de qué color, eh, de qué tipo le gustaría tener la camisa, si es de cuadritos, de rayas, de qué tipo de colores. Y le preguntan a la gente, cogen esa información, la recolectan y a partir de esa información recolectada es que crean la nueva colección. Y que la hacen también cada 15 días y que no la producen en masa, en el sentido de que es una colección de 15 días con una gran producción, sino que producen colecciones mucho más pequeñas, de tal forma que las personas saben que si ven la ropa que le gustan y no la compra, es posible que ya en 15 días cambie la colección y ya no la vaya a volver a encontrar. Entonces eso genera un estímulo para las familias a comprar rápidamente la ropa y no tienen que haber rebajas. En el modelo tradicional, lo que había era eh, que se producía, estaban los genios creativos que creaban la nueva colección. Esa nueva colección se producía en masa, pero luego quedaban sobrando muchos y era que venían las temporadas de descuento, donde buena parte del margen se diluía a través de esas temporadas de descuento. Ese era como entonces, miren que aquí nosotros tenemos un cambio, una innovación en este caso, que no corresponde a una relación tecnológica, no corresponde a que tengamos, sí hay tecnología incorporada en el proceso de producción, pero no es el tema tecnológico lo que hace que tenga una nueva forma de producirse. Profe, qué pena le interrumpo, pero en ese caso, ¿cómo se manejaría el tema, digamos, de obsolescencia digamos, de esa ropa? O sea, porque la ropa, digamos, que en principio no está como en deprimento porque haya salido una nueva, o sea, digamos que esa condición como de destrucción de ese capital es algo más relativo, ¿no? O sea, como que habrá personas que eventualmente sí dirán, no, la nueva colección es una maravilla y compran la nueva colección y por eso la anterior ya no tiene, digamos, la misma utilidad, entre comillas, pero habrá otras que dirán, no, pues yo no necesito la nueva, o sea, mi calidad de vida no mejora por tener la ropa de moda y la ropa que tengo sigue funcionando. O digamos en los discos duros, entonces tiene uno estado sólido y uno mecánico y en principio le funciona para lo mismo, entonces no está obsoleto en principio. Ese es un muy buen, y es que en este modelo, en los bienes intermedios sí se asume obsolescencia, que quiere decir que el nuevo tipo de bien genera digamos, que el anterior pierda vigencia. No quiere decir que se deje de utilizar. O sea, no quiere decir que porque haya entonces un nuevo disco duro, yo no utilizo el anterior, porque eso ya se contabilizó como un PIB de un año anterior. Lo que pasa es que ya no se genera nuevo PIB con el anterior tipo de bien intermedio. Es súper interesante esta idea. Es los nuevos tipos de bienes intermedios lo que hacen es que vuelven obsoleto el anterior. No quiere decir que el anterior se destruya, no quiere decir que el anterior se deprecie de manera inmediata, nada de eso. Lo que quiere decir es que el nuevo tipo de bien hace que pierda vigencia el anterior. Hablándolo como en tipos de bienes finales, y yo, aunque esos temas no son de un día para otro, es como la existencia del BlackBerry versus los Nokia o del iPhone versus los BlackBerry. Y ese era otro ejemplo que se comenta mucho en el mundo de la innovación y es la diferencia entre la innovación y las inversiones en investigación y desarrollo. Entonces, ¿cuál era la firma que en el 2000, 2001 hasta 2005 tenía probablemente mayores inversiones en investigación y desarrollo? Una de las que más tenían, con tanto como porcentaje de sus ingresos como a nivel agregado, era Nokia en Finlandia y pierde el mercado versus BlackBerry. Y luego RIM, que era la marca, digamos, que contenía a BlackBerry, se vuelve que más invierte en investigación y desarrollo.
y de repente pierde también su participación de mercado y queda en cierta medida obsoleto respecto al iPhone. Entonces hay un elemento también de las diferencias entre lo que significa las inversiones en investigación y desarrollo y la generación de nuevos bienes, que es lo que a ellos llaman innovación. Que innovación es ese cambio no solamente funcional de decir que ahora procesa más, ahora tiene mejor, sino que es un cambio como una revolución en ese mercado. Y ahí entonces se pueden mandar todos los ejemplos que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, el éxito que ese es otro que se suele mencionar mucho, el de IKEA, que también lo hace un trabajador de una firma de muebles que tenía problemas para transportarlo y lo que se le ocurre es partirlo en partes y luego armarlo. Y se da cuenta que así es mucho más fácil transportar, que así se facilita la producción en masa y de repente baja sustancialmente los costos de los muebles al por mayor. Y de esa manera se puede entonces vender de manera masiva y las familias pueden tener acceso a más muebles gracias a que baja de manera sustancial el precio. Y el transporte se vuelve también mucho más fácil y todo lo que ustedes pues ya saben de los tipos de muebles armables y desarmables. Miren que eso no es una innovación en lo que uno cree que es, en lo que es como un tema tecnológico difícil, sofisticado, sino son ideas muy concretas que cambian por completo un mercado. Y un último ejemplo para seguir, porque si no se nos acaba de clase contando anécdotas, pero ¿por qué ustedes creen que por qué son tan caros los cafés en Starbucks? ¿No les parece raro? ¿No les parece raro que un negocio así sobreviva? ¿Qué se les ocurre? ¿Y por qué tan exitoso un negocio donde se vende café relativamente caro? Bueno, por ejemplo, en el caso de Starbucks puede ser parte de la marca, pero la forma en la cual sobreviven es cortando precios, ¿no? O sea, no de hecho, en por ejemplo, en México, como llegaron, fue por medio de muchas tiendas Starbucks, muchas tiendas, y entonces empezaron a ganar cuota de mercado, a pesar de que no tenían ganancias, Ujú. y posteriormente hicieron que quebraran las otras empresas y pues, se metieron de lleno. Pero mire que ahí hay una historia que le falta un pedazo y es que ponga muchas tiendas, que ponga muchas tiendas, pero igual con unos precios que no son tan bajitos. De hecho, probablemente los precios eran mucho más altos que respecto a las tiendas con las que estaba compitiendo. Entonces, uno, ¿cómo desplaza las demás firmas del mercado si yo estoy colocando tiendas con precios más altos? Profe, Sí, señor. pero, o sea, yo no sé, digamos que, no sé bien cómo será en el caso mexicano, pero digamos que aquí en Colombia ellos entraron más desde la perspectiva de marca, experiencia, es como si algo de primer mundo llegara acá y se vendió como la idea así, y de hecho pues tampoco es que se hayan logrado expandir mucho, pues porque igual aquí en Colombia lo que era Juan Valdez, Soma, pues tenían un dominio mucho más fuerte. Supongo que en México de pronto como que también, o sea, primero por el lado del producto, o sea, tenían un buen producto y un producto como diferenciado a las otras marcas de café grandes que habían allá y de pronto eso también les sirvió, o sea, no es solamente como que te vendían el café, sino te vendían la experiencia del café, entonces que te marcaban el vaso, que sí, o sea, como toda esa teoría del servicio detrás de pronto hacía que sostenieran la marca. Y ese es un elemento que en Estados Unidos fue fundamental. Y era el trato, y era toda la experiencia, era eh, lo bonito de los sitios. O sea, que cuando uno entra, era un sitio, digamos, con el diseño y con la experiencia completa, el trato que terminaba. Entonces, al final decían que lo que el valor agregado no era el café, aunque era un café muy bueno, sino era toda la experiencia
de entrar y de tener y de trabajar o de tomarse el café dentro del sitio, que lo que marcaba el valor agregado no era ni siquiera, no era el café tanto, sino era más bien toda la experiencia que se daba. Un segundo elemento que nos decían ahí al comienzo, también la frecuencia de la experiencia era que en cada esquina o en cada cierto espacio pues había un Starbucks, entonces se volvía parte de la cultura de estar viendo constantemente la marca. Mm, y ese modelo de negocio, decía, pues las personas al final están dispuestas a pagar más plata por esa experiencia. Entonces, incluso, digamos, en Colombia lo que usted dice es cierto, digamos, aunque la forma como sobreviven algunos Starbucks es que se vuelve el sustituto de la oficina. Entonces, claro, cuando usted dice voy a comprar un café a 12.000 pesos, pues eso es caro, pues no sé, es un precio alto respecto a lo que puede ser otras referencias, pero si ese espacio se utiliza para tener reuniones de trabajo, se utiliza para que la persona pase ahí buena parte del día en su jornada laboral, digamos, sobre todo tipo consultores, tipo, digamos, personas que trabajan por horas y todo lo demás, donde pueden ahí desarrollar parte, digamos, de sus actividades laborales, y uno lo compara con lo que valdría un arriendo en una zona cercana donde está el Starbucks por mes y compara el consumo que se requeriría versus el otro lado, ahí lo que tendría uno es que puede ser un buen negocio para la persona utilizar ese espacio como un sitio laboral. Entonces, y eso así han sobrevivido, por ejemplo, varios cafés de alto valor en Colombia. En Bogotá, por ejemplo, antes de irme a estudiar para el TOEFL y esas cosas, mi profesora lo que hacía era eso, y le daba uno cafecito, le daba un capuchino a cambio todo, en cada clase, y lo que le decía a uno no tenía un puesto fijo, sino lo hacía a través y pues eso era un buen negocio también para el sitio de cafés, porque pues tenía una demanda constante, todas las personas como aprovechándolo para reuniones laborales. Entonces, pero miren que ahí el tipo de servicio, eso, hay una innovación que es distinta, que no se refiere a temas tecnológicos, no se refiere a producir más con menos, no se refiere a nada de eso, sino a nuevos tipos de bienes y unas ideas que son como distintas. Eso para contarles que es como ya de los problemas que uno tiene cuando estudia el tema del crecimiento económico, cuando enfrenta esas dificultades. Entonces, ¿cuál va a ser la función de producción? La función de producción va a ser la siguiente. Entonces, lo que hacemos es coger esta expresión, digamos, de todo eso, la expresión rara probablemente es esta X con la rayita arriba, que se va a significar el bien intermedio ajustado por la calidad. Una pregunta, Señor. es que me resulta como imposible, no, ahí el capital está inerte en los bienes intermedios, es que me resulta como algo ¿Cómo raro, así ¿no? inerte? O sea, como que ya hace parte de los bienes intermedios, es que me resulta como un poco difícil de producción, no tenga capital. Ah, sí, sí, señor, claro. Esa sería una sin capital, sino los bienes intermedios harían parte del capital. Y además es muy interesante esto porque no hablamos tampoco, o sea, los bienes finales, que en principio es como deberían tener en cuenta los bienes intermedios. Aquí no estamos midiendo ese PIB como bienes finales,
sino como la suma de todos los bienes intermedios, que en principio debería ser equivalente. Debería ser equivalente a lo que es el producto, pero no lo vamos a medir a través de bienes finales, sino se va a computar a través de todos los bienes intermedios. ¿Qué otro elemento interesante? El tema de ajustarlo por la calidad. Entonces, ese ajuste por la calidad lo que nos va a decir, lo que nos va a decir es que en la medida en que yo tenga bienes de mayor calidad, pues eso suma más a la producción y eso eleva el producto. Entonces miren que ya por ahí vamos viendo hacia dónde va el modelo. El modelo está yendo hacia que tenemos muchos bienes intermedios y que lo que va a generar el aumento en el producto es esa mejora en la calidad de los bienes intermedios. ¿Y por qué el término de destrucción creativa? Porque esa creación de un nuevo bien intermedio hace que el anterior pierda vigencia. Y al perder vigencia, pues ya prácticamente pareciera que estuviéramos destruyendo el bien anterior. Entonces no es que existan un mayor número de bienes en la economía. Lo que hay es un número finito de bienes en la economía, solamente que van a tener mejoras importantes en la calidad. Entonces, sigamos con... Ahora viene cómo va a ser este funcionamiento de la calidad. Entonces, el funcionamiento de la calidad va a ser de la siguiente manera. Vamos a asumir un nivel Q mayor que 1. Y vamos a ver cómo sería para un bien intermedio. Lo que nosotros diríamos es que una mejora en la calidad, entonces el primer bien intermedio tendría calidad igual, digamos, a 0. Luego hay una mejora en la calidad y entonces empezaríamos con Q. Entonces, digamos, este sería el primer bien intermedio, digamos, el primer nivel del bien intermedio. El segundo sería con Q, luego sería con Q al cuadrado, luego sería con Q al cubo, y luego sería con Q a la 4, y así sucesivamente. Y además tendríamos que, al ser Q mayor que 1, esta progresión, digamos que esta serie siempre es creciente. Entonces, lo que nosotros diríamos es que a cada bien intermedio vamos a tener un nivel de Q o un nivel que nos va a reflejar la calidad de dicho bien. Entonces, esto como que gráficamente tendría esta noción. Y es, aquí nosotros tendríamos, digamos, si T fuera el tiempo en el que se hace una innovación, T2, aquí tendríamos T3 y así sucesivamente hasta infinito. Nosotros acá tendríamos un nivel 0, un nivel 1, un nivel 2, y entonces acá tendríamos esto como de esta manera. Y así sucesivamente seguiría subiendo como a manera de escalera. ¿Y cuál va a ser el valor de esa calidad? Va a ser al principio 1, luego sería Q, luego sería Q al cuadrado, luego Q al cubo, luego Q a la 4. Eso quiere, digamos, todo ese rollo para decir que esto va a crecer la calidad en una proporción fija. Eso también nuevamente por simplicidad y puede tener bastante discusión, pero lo que decimos es, estos bienes intermedios los saltos se hacen en proporciones fijas. En este caso, cada vez a un nivel Q. Pongámoslo en la práctica. ¿Qué significa? Que nosotros pasemos en el periodo 0, digamos, de T en el periodo 0 al periodo 1, donde Q es igual a 1,2, un número mayor que 1. En el periodo 0 va a ser igual a 1. No sé, para no decir que 0 igual a 1, eso queda como mal. Entonces, en el
digamos que nosotros tendríamos acá, pero en t igual a 1 entonces tendríamos un salto de 1 a q. En t igual a 2, en el momento en el que se hace otra innovación, tendríamos un salto de q a q al cuadrado. De t igual a 3, en el tiempo 3, que se hace la tercera innovación, de q al cuadrado, q al cubo. Entonces miren que esto en la práctica, si q fuera igual a 1,2, esto sería pasar de 1 a 1,2. Acá sería pasar de 1,2 a 1,44. Acá nosotros sería pasar de 1,44. Esto multiplicado por 1,2, miremos cuánto nota. Entonces, 1,2 por 1,2 por 1,2. 1,728. Entonces, ese sería como el factor de ajuste que nosotros tendríamos en la calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces nuestra nueva función de producción cambiaría y sería y igual a I, A a la L, por I a la 1 menos alfa, y la sumatoria de J igual a 1 hasta N. Pero aquí ya hacemos el ajuste. Ya aquí miren que nosotros lo que vamos a hacer es colocar Q, K, que es el número de saltos que tenemos para el bien J, por el tipo de bien intermedio, aquí IJ, y todo elevado a la alfa. Entonces, aquí lo que llamábamos nosotros X, digamos, y este símbolo, que era como el bien intermedio ajustado por el nivel de calidad, aquí lo que nosotros ya estamos justamente haciendo este ajuste por nivel de calidad. Entonces, lo que estamos diciendo es nuestra función de producción va a incorporar los distintos niveles de calidad de los bienes intermedios. Y ese es como uno de los primeros desarrollos del modelo, que yo creo que es de los más importantes, y es ver cómo va avanzando los niveles de calidad y cómo se computan dentro de la función de producción. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Profe, yo no entiendo el índice I, ¿qué aparece ahí? Como nosotros tenemos aquí producción del bien I, trabajo dedicado en el bien I, bien intermedio, que es para, digamos, para la producción del bien I. ¿Por qué J varía? Porque J es el insumo J. Entonces, para la producción del bien I, nosotros necesitamos un conjunto de insumos que está reflejado a través de J y que ese conjunto de insumos va a tener un ajuste por calidad. Entonces, por eso J aparece en Q. ¿Qué es lo que está diciendo J, Q elevado a la K como J? Es la calidad del bien intermedio J, y el nivel de K es ese grado que tiene justamente ese insumo J, que digamos ese nivel de aumentado de calidad. Porque es X, Y y J, y por qué I no está variando. I no está variando porque I es la producción del bien I. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que la producción del bien I depende de un nivel A, que este no lo ponemos a variar, mire que no tenemos que ponerlo ni a variar de manera exógena ni nada por el estilo, pero depende del número de trabajadores dedicados a la producción del bien I y de la suma de los bienes intermedios que se requieren para la producción del bien I ajustados por la calidad. Profesor, entonces el bien I sí es bien final. El bien I sí es un bien final, sí señor. Ok, perfecto. ¿Qué depende? Y ya pues, ¿qué es el Qué PIB? pena, La suma de ¿qué es esos. lo que significa acá? Qué pena interrumpirlo. Claro, la K es el nivel de avance que tenemos, miren que es aquí como este exponente.
Entonces aquí está, es como si fuera Q a la 0, Q a la 1, Q a la 2, Q a la 3, Q a la 4. Entonces es el nivel de avance que tiene en la calidad el bien intermedio J. Gracias, profe. Acá Perdona por aquí, interrumpir. exactamente. Y aquí una cosa importante, que de pronto esta J la va a hacer más clara, es un subíndice. Ya. Así queda mucho más claro. Porque lo que estamos diciendo es que es el avance en la calidad, pero es que no todos los bienes intermedios tienen el mismo avance en la calidad. Entonces es el avance de la calidad propio de ese bien intermedio. Listo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta adicional? Sí, profesor, qué pena. O sea, el proceso de ajuste del bien intermedio lo entiendo. Pero, o sea, en términos de notación, o sea, como no me queda aún tan claro, o sea, algún compañero antes ya había preguntado eso, pero, o sea, como no sé qué pena molestarlo, pero podría repetir eso, lo de KJ, X y J. Usted estaba Claro. dando interpretación sobre eso, entonces. Listo. Entonces, nosotros tenemos imaginémonos un bien final, uno que sea, uno fácil, el computador. Entonces, uno diría, la producción en general de ese sector de computadores, ¿de qué dependería? De una, que es, tal vez en este caso es una variable de ajuste, porque no la ponemos a crecer en el tiempo ni nada por el estilo, no lo necesitamos hacer para que la economía crezca. El número de trabajadores que se requiere para la producción de esos computadores, todos los que están dedicados a la manufactura de los mismos, y un conjunto grande de bienes intermedios. Se requiere bastantes bienes intermedios. Entonces requerimos, necesitamos las placas, necesitamos los discos duros, necesitamos los procesadores, necesitamos el teclado, todo lo demás, todos los bienes intermedios que se requieren para armar ese computador. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces? Y se refiere a que estamos en el sector de computadores. Y J se refiere a los insumos que se utilizan para la creación de ese computador. Entonces aquí J lo que nos estaría diciendo es, mire que este I es constante, este I no cambia. J lo que nos estaría diciendo, J1, ¿qué puede ser? J1 puede ser los procesadores. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí el bien X y 1, tendríamos Q a la K sub 1, ¿cierto? Y estamos diciendo, coja este elemento, entonces, este bien intermedio, y mire qué grado de avance tiene ese bien intermedio. Entonces, el grado de avance de ese bien intermedio puede ser muy alto o puede ser muy bajito. Supongamos que K1, que K sub 1, que se refiere al grado de avance de los procesadores, que cuando J es igual a 1 estamos haciendo referencia a procesadores, puede ser 5. Entonces, si este Q es igual a 1,2, sería coger 1,2, elevarlo a la 5 y multiplicarlo por el nivel de insumo intermedio que se requiere para la producción del computador, y todo eso elevarlo, todavía no lo estamos elevando a la alfa porque es la suma, o elevarlo a la alfa para luego sumarlo. Entonces aquí estaríamos hablando del bien intermedio 1. Pero también se requiere discos duros. Entonces, ¿qué sería discos duros? El segundo insumo, J igual a 2. Entonces aquí lo que nosotros tendríamos sería Q, K sub 2 por X, y mire que el I no cambia, refiere al sector, se refiere al bien que estamos produciendo, que en este caso serían computadores, pero sería X y 2. Y esto elevado a la alfa. Entonces, ¿qué significa X y 2?
se refiere la cantidad de insumo, en este caso de discos duros, que se requiere para la producción de computadores. Pero aquí esto va a sumar más si tiene mejor calidad. ¿Y cómo va a sumar más? Porque tenemos aquí un factor de calidad. Pero K sub 2, por ejemplo, puede ser mucho más grande. K sub 2 puede ser igual a 10, que los discos duros hayan avanzado muchísimo más que los procesadores. Entonces va a tener un mayor efecto sobre la producción, porque va a tener ahí una mayor calidad ese bien intermedio. Entonces se considera como un bien de mejor calidad. Y así podemos seguir nosotros sucesivamente con J3, J4, hasta N, donde N es el número total de insumos. ¿Qué puede pasar? Que para producir computadores, por ejemplo, nosotros no requerimos ciertos bienes intermedios. No requerimos, por ejemplo, de manera directa ningún tipo por ejemplo, de alimentación o algo por el estilo, de bienes de consumo. Pues, aunque serían bienes finales, pero que no requieren algún tipo de bien intermedio, digamos, no requiere, no se llaman desinfectantes, sino no requiere, por ejemplo, se me está yendo la palabra, sí, pero no requieren, por ejemplo, insumos artificiales que se utilizan para la agricultura. No requiere, entonces eso lo único que uno hace para ese insumo J es marcar la suma como cero. Es decir, pues el sector I no requiere ese insumo para la producción, entonces suma cero. Y entonces ahí uno diría, sigue sumando, pero sumaría cero en esos casos. Entonces los bienes intermedios que no requiere ese bien, pues simplemente uno lo marca como cero. Y hay otros bienes intermedios que sí requiere ese bien, que entonces uno los va marcando acá y los va ajustando por calidad uno por uno. Y la suma de todo eso es lo que nos da la suma como del valor agregado y del PIB de ese sector. Entonces eso, ahí uno tendría como una especie de matriz insumo-producto, pero ajustada por calidad, donde le da distintos niveles de calidad a los bienes intermedios y que esos distintos niveles de calidad a los bienes intermedios van a tener un efecto sobre la producción del sector. Listo, profe, gracias. O sea, para concretar, entonces yo podría afirmar acerca de Q, que es el nivel de calidad J para producir I, y el X y J, pues puedo hacer la misma interpretación que uno hace con la matriz de insumo-producto simple, que es cuando uno llega y dice como, pues para producir computadores necesito discos duros, o sea, necesito del sector de los discos duros, del sector de tal cosa, ¿sí? Tal cual, exactamente. Y ahí lo único importante es que cuando hablamos de Q para acá y el J se refiere al tipo de insumo. El nivel de calidad varía entre los distintos tipos de insumo que uno utilizaría. Profe, Listo. Uh-huh. no, dos preguntas. La primera, ¿ese no era el índice J? Porque el valor de ese Q yo supongo que cambiará entre bienes intermedios, ¿no? Ese es un punto muy cierto y no cambia. Ese es como que era lo que yo les decía, un supuesto, y es que los saltos en la calidad van a ser proporcionales e iguales entre sectores. Y que es interesante porque en el modelo no, me imagino que por simplicidad, pues no asumen distintos aumentos. Miren, este puede ser como el gráfico que refleja ese elemento. Miren que el nivel de calidad, este sería como casi que el K, cuando K es 1, 2, 3, 4, y los distintos bienes intermedios. Miren que estos bienes intermedios son paralelos, o sea, aparecen sobre el mismo nivel. Este aparece sobre el mismo nivel. Quiere decir que hay un mismo rango en el que evoluciona la calidad de los bienes intermedios. ¿Qué también le diría, digamos, el que diseña este modelo? Pues le diría a usted, pues si usted cree que hay un bien intermedio que tiene un avance muy, muy importante en la calidad, definitivo, pues no de un solo salto, sino póngalo a dar muchos más saltos, que dio 5 saltos, 6 saltos, y con eso pues puede ajustar. Entonces de pronto lo que le dirían es, no es tan grave que yo no pueda, o sea, que tenga saltos de pronto ligeramente disímiles,
porque lo que yo sí puedo tener en el agregado es que pues, un bien intermedio, si tiene una mejora sustancial en la calidad, pues te puede dar mayores saltos y por lo tanto con eso puede ajustar el nivel de calidad. Pero sí, es por esta razón, digamos que todos se ubican dentro de un mismo eje, que nosotros no tenemos un subíndice en el Q. O sea, no sería QJ, porque no es un Q propio para cada J, sino es un mismo Q para para toda la economía, donde tendríamos, eso sí, distintos avances a nivel J. También uno que puede hacer, pues tome un Q mayor que 1, pero muy chiquito. O sea, quiere decir que 1,0001, un número así muy cercano a 1. Cosa que usted pueda modelar cada subsector de manera muy precisa. Y si tiene avances grandes en la calidad, pues pone K a variar mucho. Y si tiene avances pequeños en la calidad, pues pone K a variar poquito. Entonces, eso quiere decir que el nivel de Q, o sea, uno lo puede asumir como estándar, que son como los avances proporcionales en la calidad, que puede ser un 1%, un 0,1%, un 0,001%. Y yo lo que hago es ajustar el nivel de K para que sea lo más preciso respecto al avance del sector intermedio. Entonces, por eso digamos que no es tan grave que yo no ponga a variar Q entre sectores. Listo, profe. Y la otra es, bueno, esto es como más para saber. Lo que pasa es que el libro de Eduardo Lora de Mediciones Económicas, hay un capítulo que está destinado a matrices de insumo producto. Yo no sé si, digamos, que ese capítulo está orientado hacia estas ideas. O sea, más concretamente, no sé si estas ideas son aplicadas cotidianamente en las cuentas nacionales del país. Es difícil. Lo que uno hace con los bienes intermedios, o sea, en la matriz de insumo producto, por ejemplo, yo no sé si uno de las ideas de coger y lanzar un plan de vivienda súper grande, que eso fue una de las cosas del trabajo de las últimas 2 semanas como muy intensas, bueno, las últimas 5 o 6 semanas, de las 200.000 subsidios. El foco como macroeconómico que ampara una decisión de esas partes de la matriz de insumo producto. No propiamente de esta, sino la que habla Eduardo Lora. Y es coger el bien final, que sería el caso, digamos, de la construcción de una vivienda, y ver que tiene muchísimos subsectores encadenados. Son más o menos unos 34 subsectores, que eso es un porcentaje muy grande, por ejemplo, del aparato industrial, que tienen demandas de esos insumos. Entonces, la razón de, digamos, que dice si uno estimula este bien final, está cogiendo un montón de bienes intermedios que generan PIB y también los está estimulando. Y la segunda razón fuerte es la relación entre cada unidad de producto y el número de empleos que se generan por cada unidad de productos. Son como los dos ideas fuertes para defender una medida de esa naturaleza. Uno que hace, pues a partir de la matriz de insumo producto puede ver cuáles son como, aunque eso pues todo lo que les digo, todos los modelos son sujetos de crítica, pero digamos puede calcular una especie de multiplicadores de producir cada unidad, entonces cuánto me jala de los otros sectores y eso cuánto PIB adicional me genera. Pero eso es por producir una unidad. Luego ya viene el tema de que yo qué tanto estímulo fiscal necesito para producir esa unidad. Entonces se hace la medición de ese estímulo fiscal que se necesita para producir esa unidad y el efecto que tiene la producción de esa unidad respecto a los demás subsectores. Eso sí se hace. ¿Qué es más difícil con este modelo para adaptarlo a la matriz de insumo producto? Que yo al tener distintos niveles de calidad, eso no lo refleja también la matriz. Y ahí es que tiene el mismo problema de la medición del PIB. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, ¿cuál computador? Este es un buen ejemplo. ¿Cuál computador es más caro? ¿El computador que se produce ahora o el que se producía en los años 60? Muy probablemente el que se producía en los años 60, muchísimo más caro de hacer, más manos para operarlo y infinitas veces más lento y con menor capacidad de almacenamiento, sin un sistema gráfico para poder operar
el computador sin un mouse para tener que evitar que programar, mucho más lento y todo lo demás, pero el PIB generaba más PIB, ese computador, porque demandaba más insumos. Eso es como un poco como entonces generaba más insumos, más cosas y todo lo demás, pero en últimas no. Era menos eficiente. ¿Qué pasaría con un computador actual? Genera menos PIB probablemente, menos costoso de hacer, requiero menos trabajo, requiero menos capital, requiere incluso menos insumos intermedios, pero los insumos intermedios tienen un nivel de calidad altísimo. Por las nubes, lo que comparado con lo que sería el computador de los 60 o de los 70. Ahorita tendríamos todos estos Qs muy elevados, pero no se reflejarían en el PIB. Entonces, este es como también en el caso de Schumpeter, como una especie de crítica al tema de la medición plana, pura y dura de cuentas nacionales. Que en la medición plana, pura y dura de cuentas nacionales, lo que usted estaría diciendo es produzca computadores de los anteriores que demandan más insumos y que tienen más gente. En este caso, pues, usted tiene cosas de mayor calidad, pero esa mayor calidad muchas veces no se refleja en el PIB. Y ese es como, entonces por eso, sí es cierto, digamos que hay como un análisis parecido en cuanto a los bienes intermedios, sí hay un análisis como interesante ahí, pero tiene, digamos, lo de Schumpeter no se refleja exactamente como en eso de cuentas nacionales porque no tiene en cuenta los distintos niveles de calidad. Y por eso les contaba lo del ejemplo de la persona más rica de la historia, que eso no tiene en cuenta ni número de bienes ni calidad de los mismos, o sea, que es el caso más extremo. Pero si uno midiera la riqueza, midiera el Producto Interno Bruto, le daría que es la persona más rica de la historia. Entonces, que ese es el caso extremo que viviría menos bien que una familia de hoy, o tendría acceso a, digamos, a menos bienes y a bienes de peor calidad respecto a una familia de hoy. Listo. Entonces, digamos, y ya último comentario al margen, pues ese es como parte del debate de política pública y es, si uno estuviera en tiempos normales, se hubiera lanzado un plan de esa naturaleza, de pronto no porque los recursos se priorizan en ese caso en esos elementos que uno diría tratan de aumentar el Q, que a veces no se refleja tanto en el PIB, pero que sí mejora de manera importante la calidad de vida, así como otros elementos que tienen cierto impacto o un impacto significativo en los elementos de largo plazo, tipo la educación, meterle muchos más recursos y todo lo demás. En un momento en el que pues, la tasa de desempleo se eleva un montón, de pronto esos elementos contracíclicos pueden volverse prioridad de la política pública. Listo. Entonces, sigamos. Nosotros, sí, entonces aquí lo que vamos a hacer es ver como el ejercicio de optimización de las firmas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las firmas? Entonces, eso sí, si quieren, vamos a mirar cómo sería, si quieren, la productividad marginal por insumo. No, primero arranquemos con la utilidad de las firmas. La utilidad para las firmas sería igual, pues, al precio. Vamos a normalizar los costos a 1, para que sea más fácil de desarrollar, y el número de bienes del bien J. Entonces, nosotros, antes de eso, entonces deberíamos tener cuál es el nivel óptimo del bien J cuando nosotros tenemos, digamos, la función de beneficios. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es calcular, antes que nada, la derivada que tendríamos del bien I sobre el bien intermedio J. Y esto nos daría igual a A por alfa, L por I, a la 1 menos alfa,
A ver, miremos aquí arriba. Q a la alfa KJ por X a la alfa menos 1 y J. Si nosotros partimos de una función, digamos, de beneficios, entonces esto no es que sea idéntico, sino una función de beneficios donde tenemos que esto es igual a Y, que sería la producción del bien, menos los salarios que se pagan en el sector Y, menos la suma del costo de cada uno de esos insumos. Acá tendríamos entonces que el precio del bien J sería igual a la alfa L a la 1 menos alfa por I por Q a la alfa por K a la J por X a la IJ alfa menos 1. Y finalmente tendríamos que la demanda del bien J, eso es solamente despejando, digamos, no vamos a hacer los pasos intermedios, sería A por alfa a la Q a la alfa K J sobre PJ. 1 sobre 1 menos alfa. Tendríamos la demanda, y esto al final, reemplazando esto en lo que sería el ejercicio ya de optimización esta inicial, pues nosotros tendríamos que les va a dar una función de beneficios de esta naturaleza. Los beneficios sería A a la 1 sobre 1 menos alfa por 1 menos alfa sobre alfa, alfa cuadrado sobre 1 menos alfa, y esto les daría por Q a la KJ alfa sobre 1 menos alfa. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Mire que todo esto son constante, y solamente tenemos la Q y el KJ. Esto es para decirles que los beneficios que va a recibir la firma después de que hace una innovación va a depender del nivel de innovación en el que se encuentre la firma, en el que se encuentre el bien intermedio. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo cojo y produzco un nuevo tipo de bien intermedio, estoy cogiendo los beneficios que tenía la firma en todo el periodo anterior, o sea, en todas las escalas anteriores, estoy absorbiendo esos beneficios y estoy además teniendo los beneficios del nuevo bien intermedio. Es como si nosotros tuviéramos el mercado de Nokia y cuando entra BlackBerry le quita todo el mercado que tenía BlackBerry y además crea un nuevo mercado. Lo mismo que en el iPhone, lo mismo, pero para los bienes intermedios. Entonces, este sería como la función de beneficios. Luego sigue, digamos, después de encontrar los beneficios, uno lo que diría, sigue cómo funciona el precio, digamos, de la innovación que tendríamos en ese, digamos, eso sí ya ustedes lo pueden revisar, que el precio les va a dar 1 sobre alfa después de hacer todo el despeje, el precio óptimo. Quiere decir que a medida en que sea más grande, más pequeño alfa, pues va a tener un mayor margen, porque recuerde que miren que este 1 sobre alfa se compara respecto a un costo unitario de 1. Dicho de otro modo, si alfa fuera 1, que no va a ser 1, pues porque querría decir que no necesitamos trabajo, pero si fuera cercano a 1, quiere decir que el poder monopolístico que tiene ese que crea el nuevo insumo es mucho más bajito, y a medida en que el alfa es más bajito, lo que tenemos es un poder de mercado mucho más grande. Ese es un, digamos, elemento que ustedes pueden analizar, pero en realidad no, digamos, es como para que lo revisen. Luego, ¿qué viene? La parte de los consumidores. Y un nivel agregado de calidad que se crea. Entonces, lo que dicen dentro del modelo es: vamos a generar un índice agregado de calidad. Y ese índice agregado de calidad va a ser la suma entre J igual a 1
hasta n, porque existirían n tipos de bienes intermedios, y sería aquí pues coger q a la kj alfa sobre 1 menos alfa. Miren, interesante este elemento, y es, podemos crear un indicador de calidad agregada. Entonces, aquí nosotros, dentro del modelo, lo que vamos a tener este indicador, guárdenlo porque va a ser muy importante dentro del modelo, y nos vamos, digamos, a saltar unos pasos que son intermedios, que son medio formales, digamos, largos dentro del modelo, y que yo creo que, digamos, no son importantes para capturar la esencia de lo que quiere reflejar el modelo, y vamos a pasar al lado de los consumidores. ¿Qué es lo que vamos a decir con los consumidores? Que el crecimiento del consumo es igual. ¿A qué? A lo mismo que hemos venido trabajando siempre. Lo que hemos visto desde el modelo de Ramsey inicial, y es que los consumidores van a tener una función que depende de la tasa de descuento, que va a depender de la tasa de interés y que va a depender del deseo de suavizamiento. Y entonces, uno de los cierres del modelo es justamente, digamos, de los elementos del crecimiento del producto del modelo, es que esto va a crecer de manera balanceada. Entonces, que si nosotros tuviéramos este crecimiento del consumo en el largo plazo, va a ser igual al crecimiento de estas innovaciones. La demostración es bastante larga, digamos, para llegar hasta ahí, por eso aquí el salto, y por eso quería que, digamos, se llevaran lo que es la parte fundamental dentro del modelo, y que esto va a ser igual al gamma, que es el crecimiento de largo plazo de la economía. Entonces, ¿qué elementos me parecen muy importantes dentro del modelo? Sin desarrollarlo todo el modelo con todo el detalle. Primero, Antes de que siga, una interrupción puntual. ¿Es ese punto sobre C también se obtiene un proceso de maximización como en Ramsey? sí, señor, no, de hecho es el resultado del proceso de maximización como en Ramsey, sino para no, que es tal cual, que llegamos a este punto, donde R es la productividad marginal neta de capital, que en este caso no sería el capital, sino sería de los insumos intermedios. ¿Qué tendríamos? Sí, sale de un proceso de maximización como en Ramsey, pero mire que la lógica es exactamente la misma. Los mismos elementos generan mayor crecimiento del consumo y los mismos elementos generan restricciones en el crecimiento del consumo. ¿Cuál es el elemento fundamental? Que uno llega al punto en el que el crecimiento del consumo sostenido en el largo plazo es igual al crecimiento de este índice, que es el avance que tienen todos los bienes intermedios en promedio. Y un promedio ajustado que por la elasticidad alfa sobre 1 menos alfa. Ese es como el resultado central del modelo. Y luego, ¿cuáles son las preguntas que uno se hace? Bueno, ¿y qué hace que ese Q punto sobre Q empiece a crecer de manera más rápida? Entonces, ¿qué es lo que facilita que nosotros tengamos avances en la innovación? Sé que aquí esta parte, digamos que es una parte formal que ustedes, pues, digamos, si en algún momento tienen, digamos, alguna duda sobre el desarrollo, yo, digamos, se las podría facilitar, pero en términos generales a mí me interesa es como el inicio, que es la intuición detrás de todo eso, y al final el resultado que después del proceso de formalización es que llegan a que el crecimiento del consumo termina siendo igual al crecimiento de ese indicador agregado de los niveles intermedios. Profe, Sí, señora. qué pena contigo. Es que en la ecuación última de beneficios yo tengo una duda, pues es con respecto a la notación. Ese alfa al cuadrado sobre 1 menos alfa es que todo el paréntesis está elevado a eso, profe. Ese no es alfa al cuadrado
dividido y el denominador 1 menos alfa. Profe, pero en ese caso no se tendría que cancelar con los de al lado. Se podría, de hecho sí. De Vale, hecho, es que esa era mi pregunta, o sea, pensé que de pronto era que estaban elevados y por eso no los habías cancelado. Vale, gracias, eso era. listo. Yo tiene razón, sí, porque era mucho más fácil como haberlo cancelado en vez de haberlo dejado así. Pero en ese caso entonces solo quedaría un alfa, ¿cierto? Solo quedaría un alfa y quedaría, sí, déjeme, porque yo lo desarrollé, lo doble chequeo acá, porque me generaron esa aquí en el cuaderno donde tenía las notas. No, entonces, esta es así, pero aquí hay... ¿Dónde está? Se me perdió el lapicito. ¿Será que lo boté? Ah, no, acá está. No, entonces, tienen toda esta partecita. Sí, porque se cancelaban y no tenía sentido. Es 2 al cuadrado sobre 1 menos alfa y no se cancela. Es así. Vale, gracias, profe. Listo. ¿Alguna duda adicional? Profe, ¿será que puedo volver a repetir qué es lo importante o lo destacable del modelo? Entonces, primero, que aquí no se da el avance a través del número de productos, sino a través de la calidad de los mismos. Un segundo elemento que se hace a través de los bienes intermedios, no a través de los bienes finales, que son los que muestran avances en la calidad. Tercero, que tenemos una progresión fija en esa calidad de los bienes. Puede ser un Q cerca, digamos, un poquito mayor a 1, pero esa progresión entre los distintos bienes va a ser igual. Y en este caso, que nosotros tendríamos una función de beneficios en la cual, cuando alguna firma crea una innovación sobre el bien intermedio, casi que desplaza al bien intermedio anterior. Lo deja por fuera del mercado y absorbe todos los beneficios. Ese es el incentivo a la innovación. Es que va a haber un poder de mercado que va a tener la firma que genera una innovación. Y finalmente, que es ese crecimiento de las innovaciones, que es esto de acá, es lo que me va a generar el mayor crecimiento del consumo. Esos son los elementos que destacaría del modelo y en últimas es lo que me va a generar el mayor crecimiento de la economía. Profe, según las ecuaciones que tenemos, yo no me queda claro por qué la empresa absorbería a las demás. O sea, intuitivamente, pues porque mejora la calidad, entonces todos van a ir a comprar ese bien, pero pues no entiendo por qué, según las ecuaciones. En este punto, que nosotros el proceso de formación de precios no va a ser a través de, digamos, de competencia perfecta, donde yo remunero a precios competitivos los factores de producción, que por ejemplo en Ramsey sí lo tenemos, solo también, pero digamos, donde remuneramos los factores y la formación, digamos, de precios del bien sería cómo se remuneran dichos factores, sino aquí mire que sí tenemos un poder de mercado, porque nosotros estamos maximizando los beneficios, definiendo el nivel de precios. Entonces ahí es donde se refleja para el insumo J. Entonces lo que hace es que cuando yo genero una mejor calidad de ese insumo, lo que estoy haciendo es un proceso de optimización de los beneficios y como lo estoy haciendo como si fuera un único bien, ese poder monopolístico es justamente porque ese nuevo bien desplaza a todos los anteriores. Es como un supuesto ahí que está haciendo el modelo.
Profe, se está haciendo Gracias, profe. demasiado bien esa función de beneficios, la que eso. Señor, A mí no me queda muy bien, o bueno, muy claro esa función de beneficios que está en el cuadrito. no, la función de beneficios es como se normaliza uno el coste marginal. Entonces, si el precio es 1,5, sería el beneficio unitario 1,5 menos el coste marginal, que sería 1, entonces 0,5, por el número de bienes intermedios producidos. Entonces, esto podemos hablar que es como el margen por el número de bienes. Y esa es la función de beneficios. Y porque el costo marginal es 1. Lo podemos normalizar, lo normalizamos a 1. Entonces, mire que aquí lo que tenemos es, al final, como tenemos, digamos, las unidades monetarias por sí mismo no tienen interpretación. Entonces se normaliza, digamos, en que lo hacen por simplicidad, pero se puede normalizar a 1 y aquí lo que nos está hablando en cierta medida es del margen porcentual de beneficios por el número de unidades que se produce. Listo, más claro, gracias. Listo. Una pregunta. ¿Qué es lo que Profe, significa ay, esa, qué pena. qué es lo que significa la ecuación que tiene Q? Q igual a de igual a KJ elevado a la alfa sobre 1 menos alfa. ¿En dónde? ¿En dónde? Esa ecuación es igual, ¿qué es lo De J hasta N. Sí, ahí lo que nos está haciendo es cogiendo los que niveles de calidad de cada uno de los bienes intermedios J y los está sumando. Sí. Entonces, ahí lo que ese índice agregado, lo que nos está mostrando es una especie de índice de calidad promedio que tiene toda la economía. Entonces, escoger todos los bienes intermedios, ver cuál ha sido el grado de avance que ha tenido cada uno de esos bienes intermedios y con ese grado de avance lo sumamos, eso sí elevado a la alfa sobre 1 menos alfa, que eso lo que ayuda es como a homologar distintos tipos de bienes intermedios y ya eso nos da el índice de calidad. Entonces, digamos, si alfa es 0,5, que sería el caso, entonces todo es 1, todo sería elevado a la 1, y nos quedaría la suma solamente de los grados de avance que ha tenido cada bien intermedio. Entonces ahí nosotros cogemos bien intermedio número 1, el K es 5, bien intermedio número 2, el K es 10, así sucesivamente. Cogemos cada uno de esos avances, multiplicamos 1 elevado a la 10, más 1 elevado a la 5, más 1 elevado a lo que ha sido el grado de avance de cada uno de esos bienes intermedios y creamos un índice de calidad agregado sobre esos bienes intermedios. ¿Qué es lo interesante? Que el crecimiento de largo plazo va a ser igual a lo que crece en promedio todos esos índices de avances de los bienes intermedios. listo, dale. Muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a ese punto sobre C. Uh-huh. Es que, pues normalmente R es pues la derivada menos la depreciación. Entonces, en este caso sería como pues la derivada que tú hiciste, esa derivada de la función de producción con respecto a X y J, pero no me quedaría claro, en este caso sería la depreciación de, o sea, de lo que tú dices, que cuando se vuelven obsoletos los anteriores bienes intermedios. Que ahí en ese caso nosotros tendríamos, esa depreciación sería un poco rara también, ¿no? Porque en ese caso, la creación de nuevos bienes, de nuevos bienes deja obsoleto la producción de los bienes anteriores. Entonces, ahí si quieren, lo que uno tendría sería una, eh, una depreciación un poquito distinta, eh, que sería como el grado que tendríamos de generación de nuevos, de nuevos, de nuevos bienes. Hay una definición, digamos, que utiliza Sala y Martin, que es de la siguiente manera, digamos, ya un poco más adelante dentro del modelo y nos dice como que este gamma va a tener incluso una expresión bien específica, ya en función de lo que hemos calculado anteriormente,
que es este mismo 1 sobre teta, pero esa función de ese R, esa productividad, va a ser los beneficios, este barra punto, que va a ser dentro de esta expresión este pedazo, sobre una expresión que él llama como epsilon. Eso ya es como menos el rho, menos una p, que es la probabilidad de encontrar los nuevos tipos de, perdón, de bienes intermedios con mayor nivel de innovación. Por eso, digamos que eso ya, el desarrollo, si digamos, podríamos incluso, si tenemos y quisieran ver el desarrollo formal, darle una clase más. Es denso un poco, digamos, llegar hasta ahí. Lo que podríamos hacer es pasarles como las notas de cómo llegan hasta ahí y si lo quieren como trabajar, diría, la parte conceptual hasta esta, digamos, de este punto para atrás, me parece que que estaría bien. O sea, que ese sería un importante grado de avance para lo que estamos viendo. Profe, una pregunta con respecto a los supuestos y a la conclusión final del modelo. O sea, usted siempre nos dice, ¿no? Como que pregunte por qué un país crece más que otro y demás. En este caso, nosotros estamos diciendo que el crecimiento de los países se ve determinado por su grado de innovación, o sea, por su crecimiento de innovación. De los ¿cierto? bienes intermedios, sí, señor. De los bienes intermedios. Pero esto también lo estamos atando al consumo. O sea, yo digo, si aumenta la innovación, aumenta mi consumo. Eso, Claro. esa relación, ¿a partir de qué supuesto sale? Porque pues igual, o sea, usted podría, por ejemplo, usted podría decir hoy en día, porque a medida digamos que sí, señor. No, es muy buena pregunta. Si yo tengo mayor nivel de innovación medio, estoy teniendo mayor nivel de producción del bien I, que eso está acá. Acá. Entonces, yo tengo mayor nivel de innovación, tengo mayor nivel del bien I, y por lo tanto, esa mayor producción permite que yo de manera sostenida pueda tener mejores niveles de consumo. ok, o sea, innovación aumenta producción y como aumenta producción, entonces también aumenta el ingreso y como aumenta ingreso, aumenta consumo. Listo. Listo. Una última pregunta. Sí, señor. Es Podemos, muy densa la demostración de el crecimiento del consumo es igual al crecimiento de las tasas de Q. Les podría hacer, es que ya justamente me toca presidir el Consejo Nacional de Vivienda, entonces hagamos una cosa, sigamos esto, yo me conecto 7 en punto, la próxima clase, y los primeros 10 minutos mientras toda la gente llega, los utilizamos para seguir con estas preguntas que me parecen bien importantes además. ¿Listo? Listo, profe. Y apenas pueda, Hasta luego. sería muy útil si nos envía las notas. Gracias. Listo. Chao. Gracias, profesor. Bye. Hasta luego.